Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy Olmos y formo parte del equipo de experiencia de clientes de Blackboard para América Latina y el Caribe. El día de hoy vengo a compartir con ustedes mi experiencia implementando la estrategia de gamificación dentro de un curso en pregrado para estudiantes de nuevo ingreso. Les voy a compartir un poco cuáles fueron los resultados que obtuve, pero también cuál fue el camino que recorrí y cuáles fueron los aprendizajes al respecto. Bueno, pues para dar inicio, quisiera primero establecer una base acerca de a qué le llamo gamificación. Y voy a contextualizarlo precisamente en medio de otros términos como juegos, juegos serios, diseño lúdico. Entendemos la gamificación como aquella utilización del pensamiento lúdico y de las mecánicas del juego para provocar el involucramiento de las personas con algún proceso. En este caso fue en el contexto de una clase, ¿verdad? ¿Cuál fue el escenario con el que yo trabajé? Bueno, pues ahorita se los voy a contar. Primero quisiera hablar un poquito de esas mecánicas o esas dinámicas del juego a las que me refiero. Ustedes van a poder conocer cómo la gamificación empieza a partir de una narrativa, una historia que estamos contando, un contexto que se convierte en un contexto general para todos y que nos permite tener esa unificación de la que yo les voy a hablar. Una historia tiene que ver con aspectos gráficos, ¿verdad? Con el lenguaje que utilizamos, con la coherencia que le damos a toda nuestra conversación y a la manera en la que manejamos el proceso mismo. También tenemos, por ejemplo, la parte de la progresión. La progresión tiene que ver con la capacidad o más bien la oportunidad de estarse moviendo entre niveles, de estar teniendo un plan de carrera, un plan, una meta a la que puedan apuntar, en este caso, los estudiantes, ¿verdad? Podemos hablar del uso de niveles, el uso de puntos, para poder ayudar a ver esta progresión que se va teniendo. Vamos a hablar también de la dinámica, bueno, más bien les cuento también acerca de la dinámica que tiene que ver con el involucramiento. ¿Cómo es que vamos a hacer que las personas se involucren en nuestro proceso? ¿Cómo es que vamos a motivarlos a través de logros? ¿Cómo es que vamos a lograr este efecto viral? ¿Cómo vamos a insertar dentro de este proceso un logro épico, un significado épico que le podamos dar a la experiencia? Todo eso tiene que ver con involucramiento. ¿Qué tanto vamos a poderles provocar, verdad, que ellos atiendan a nuestras citas dentro de este proceso? Eso tiene que ver con el involucramiento. Otra de las dinámicas o de las mecánicas tiene que ver con el cascadeo. ¿Qué tanto unos efectos, unas acciones desencadenan otras acciones? Unas decisiones desencadenan otras. ¿Cómo podemos, por ejemplo, acceder a puntos extra? ¿Cómo podemos ir descubriendo el camino? ¿Cómo podemos tener la oportunidad de irnos convirtiendo en personas más hábiles en cierta disciplina o en cierta tarea, cómo tenemos la oportunidad, por ejemplo, de estar al pendiente de esa cuenta regresiva. El tiempo va terminando y nosotros tenemos que lograr un objetivo. Además de qué tenemos que cuidarnos, qué cosas podríamos perder y qué cosas tenemos que hacer para no incurrir en estas pérdidas. Todo esto es parte de este cascadeo al que hago referencia. Y también, por supuesto, uno de los elementos son las restricciones. ¿Qué restricciones son las que voy a tener en las decisiones que voy a poder tomar, en las acciones que voy a poder hacer, en los elementos con los que voy a poder contar? Estas son en general las mecánicas a las que yo me refiero y son las mecánicas de las que eché mano para desarrollar esta experiencia de la que les voy a contar. ¿Cuál era mi reto? Mi reto era impartir un curso que se llama Introducción a la Computación. Este curso estaba enfocado en enseñar a los estudiantes que los estudiantes lograran desarrollar un pensamiento crítico, pero ¿a través de qué? A través de el pensamiento computacional, a través del diseño de soluciones, del análisis de problemas y estaba un poco relacionado el tener que desarrollar algoritmos de soluciones, diagramas de flujo y finalmente todo se aterrizaba en el desarrollo de macros en Excel.
Pero ¿por qué esto es un reto? Bueno, era reto porque en este curso yo tenía una diversidad de estudiantes. Tenía estudiantes, sí, de sistemas, pero también tenía estudiantes de psicología, de mercadotecnia, de producción musical. Tenía incluso jugadores de fútbol americano que finalmente estaban en clase, pero realmente su pasión era estar en el campo de fútbol. Entonces, cuando yo llegaba con este plan de estudios, este plan de aprendizaje, bueno, pues podrán comprender que no eran los más motivados mis estudiantes. Entonces yo aquí tuve que pensar, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hablando de la narrativa, ¿cuál puede ser esa narrativa que me logre ayudar a unificar el pensamiento? Y bueno, ahí es donde surge el concepto de solucionadores de problemas. En lugar de ser licenciados, ingenieros, cada uno en su área de especialidad, yo todo lo enfoqué hacia que éramos todos solucionadores de problemas o estábamos en esa carrera. Y es como inicia el camino. Siendo solucionadores de problemas, bueno, pues fui aplicando a mi curso la narrativa, todos unificados bajo ese concepto o bajo esa meta en común. ¿Qué cambió entonces? Bueno, empecé a establecer algunos cambios para poder aplicar esta dinámica de la progresión, del involucramiento. Por ejemplo, establecí una serie de escalafones a los que se podía llegar. Los estudiantes empezaban siendo novatos aprendices y conforme iban acumulando puntos, ellos iban subiendo de nivel hasta poder convertirse en socios de la empresa. Ajá. Y en este logro de ser socios, bueno, lo que ellos se ganaban era una recomendación mía en su perfil de LinkedIn, que en ese momento no era del todo eh, sabido cuál iba a ser el peso de tener un perfil en LinkedIn, pero bueno, se iba posicionando la idea. A esto también estuve asociando el otorgamiento de insignias para reconocer cuando alguien alcanzaba un nivel, cuando alguien se movía de ese escalafón. Esto, por supuesto, también tuvo que ver con modificar el sistema de calificaciones, ¿verdad? Ellos tenían actividades que tenían que hacer de forma obligatoria, pero también había actividades que podían hacer de forma opcional y que les daban puntos, o actividades que eran requisito. Estas eran actividades que no les daban puntos, pero si no las hacían, entonces les quitaban puntos. Aquí todo fue cuestión de lograr un balance con respecto a las políticas institucionales, claro, pero también hacerlo esto parte del juego. Entonces ellos podían ganar, podían perder si no hacían algunas cosas o podían dejar de ganar. Había una regla que yo tenía y eso consistía en la restricción, ¿verdad? Había un criterio de calidad. De todas las actividades que entregaran, ellos tenían que lograr un desempeño por lo menos del 50% de los puntos otorgados. Si no lograban este criterio, entonces se iban a 0 puntos, aunque hubieran entregado la actividad. Esto era un poco para promover que no nada más quisieran entregar actividades por ir juntando puntos de poco en poco, sino que de verdad se involucraran con la realización de esta actividad. Entonces, ese era parte del escenario también. Esto, por supuesto, estaba en congruencia con lo que yo tenía desarrollado, planteado para ellos dentro del aula virtual, dentro de mi curso en Blackboard, que era el mecanismo que utilizábamos para comunicarnos y para gestionar todas las actividades que se realizaban fuera del salón de clases, pero también las evidencias que se recopilaban dentro del salón de clases. Esto fue parte de la mecánica. Otra de las cosas que formaron parte de este proceso de gamificación del curso tuvo que ver con la programación de insignias. Insignias, si ya estaba definido los niveles que iban a lograr y qué umbral de puntos se movían de nivel, bueno, había que hacerlo visible dentro del aula virtual. Entonces, dentro del aula, ellos iban recibiendo una insignia cada que pasaban cada uno de estos umbrales. Entonces, eso ellos lo podían ver ahí en su salón de trofeos, ¿verdad? Su salón de estatus. Otra cosa que tenía que ver era el fomentar la participación de los estudiantes, el involucramiento dentro de las clases. Entonces yo tenía una dinámica de realizar preguntas al azar, preguntas retadoras por las que ellos podían ganar puntos. Esos puntos los ganaban en lo individual, pero en grupo, si lograban pasar cierta barrera
de esta acumulación de puntos también tenían una recompensa. Entonces, ahí estaba promoviendo, por un lado, la participación individual, pero por otro lado, la dependencia entre todos ellos. Fueron otros de los elementos con los que logré esta parte del cascadeo y también el establecer este escenario. Ahora, todo esto lo hice integrando el aula virtual con algunas otras herramientas. Aquí lo que tenemos que pensar es que para mí la importancia de la gamificación tuvo que ver en el diseño de este concepto. Si se fijan, hasta ahora yo no les hablo del diseño de ningún interactivo. Aquí hablamos más bien de el proceso, de las mecánicas, las dinámicas dentro de este proceso. ¿Qué fue otra de las características que formaron parte de esta experiencia? Bueno, como parte de las actividades de clases, de manera periódica, o más bien algunas veces durante el semestre, llevábamos a cabo rallies que estaban basados, por supuesto, en el aula virtual para que el aula virtual les fuera revelando pistas, revelando retos que ellos pudieran ir conquistando conforme iban respondiendo a los retos previos. Eso les iba ayudando a ganar puntos. Por ejemplo, también realizábamos actividades fuera del salón de clases, ellos se iban a espacios abiertos, a espacios en los que podían colaborar, en los que había pizarras, en los que podían trabajar en el diseño de soluciones. Y bueno, esta era una dinámica que les motivaba mucho para salir de ese entorno tradicional del salón de clases, ¿no? Otra de las cosas que era parte de esta experiencia era que los estudiantes podían proponer actividades. Si ellos querían ganar más puntos, bueno, podían proponer actividades, generar algún tipo de recurso. La única condición era que lo que ellos hicieran le pudiera ser de utilidad al resto de sus compañeros. Y finalmente, bueno, había también algunas actividades de reforzamiento. Había estudiantes que, bueno, seguían batallando con el desarrollo de las habilidades requeridas para este curso, bueno, el objetivo de desarrollo de actividades. Entonces, para ellos diseñaba yo algunos videos que podían explorar de forma autónoma. Estaban conectados, sí, a ganar puntos, pero el objetivo principal era que ellos pudieran ir cubriendo esas carencias que iban descubriendo dentro de la comprensión o dentro de su capacidad de llevar a la práctica o de llevar al diseño de una buena solución todo lo que habían aprendido. Entonces, todo esto seguía siendo parte de esa dinámica, de esa mecánica. ¿Cuáles fueron los retos que yo viví? Bueno, los retos primero tuvieron que ver con la historia, ¿verdad? ¿Cómo lograba yo encontrar algún concepto que pudiera unir a todas esas carreras, a todas esas disciplinas o todos esos intereses que existían muy diversos entre los estudiantes y que pudiera servirnos para unificar? Bueno, eso me llevó un rato pensar en algún concepto. Ese fue el reto número uno. El reto número dos tuvo que ver con establecer, bueno, ¿qué tanto cómo voy a establecer un sistema de evaluación que pueda soportar esta parte de esta parte lúdica del ganar puntos, de gano, pierdo y voy gestionando mi nivel de avance con las reglas o las políticas de evaluación que yo tenía marcadas como parte de mi departamento, ¿no? Entonces, bueno, esa fue otra, establecer este sistema de evaluación que me permitiera no contradecir lo que yo tenía que cumplir, pero no limitar tampoco lo que se requería dentro de esta narrativa, dentro de esta historia. El siguiente reto estuvo relacionado más bien con la creación del ambiente. Bueno, pues si voy a contar una historia, esa historia se cuenta también de manera gráfica. Tuve que modificar desde el banner que aparecía en mi curso, la identidad gráfica en todas las presentaciones que yo tenía, en todos los documentos que compartía con los estudiantes. Eso también tenía que haber congruencia con el concepto que estaba seleccionando y bueno, tenía que ir transformando todo el ambiente. Asimismo, por ejemplo, para la realización de los leaderboards de este participacionómetro al que le llamé, que nos llevaba el récord de esa participación grupal, bueno, eso tuvo que ver con desarrollar algunas hojas de cálculo, algunos gráficos
que me iban dando este comportamiento e integrarlos al aula virtual. Pero tal vez el reto mayor fue el cambio de pensamiento en mis estudiantes. Empezando por el sistema de puntos, para ellos era algo abstracto tal vez, algo incierto, pensar en que tenían que ganar, ganar, ganar puntos, pero ya no estábamos pensando en la meta de tengo que llegar a obtener un 100 para el primer parcial, un 100 para el segundo parcial y un 100 como calificación final. Era un conteo diferente. Eso probablemente fue un cambio, cambiar ese sistema de evaluación. Para algunos lo recibieron muy bien, para algunos fue muy motivador porque los alejó del pensamiento tradicional de ganar hasta 100 puntos y luego volver a ganar hasta 100 puntos, de lo que habían perdido, ¿verdad? Pero bueno, ese fue uno de los retos. Primero, lograr que ellos lo interiorizaran. Hubo algunos que llegaron al final, ¿verdad? Y todavía seguían batallando con este sistema de puntos, pero en general esos creo que fueron los retos que enfrenté. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, pues al final de este ejercicio lo pude realizar en 2 semestres continuos. En general los resultados fueron iguales en cuanto a desempeño. Los estudiantes tenía más o menos la misma tasa de aprobación, reprobación. Los estudiantes, la mayoría alcanzó niveles que les permitían acreditar la materia. Había 2 niveles en específico, 2 niveles y medio en los que no podías acreditar la materia si no te movías de esos niveles. Entonces tuve esa distribución. Ustedes podrán ver en los apoyos cuántos estudiantes terminaron. Hubo 2 estudiantes que terminaron todavía como novatos aprendices, pero por el otro lado hubo 2 estudiantes que se convirtieron en socios. Eso quiere decir que sobrepasaron los puntos que tradicionalmente forman parte de un 100 en la materia. ¿Qué otros resultados? Yo observé cambios un poquito en el ánimo de los estudiantes. Era una motivación diferente porque tenían este sentido de ganar puntos, de colaborar, las actividades que también busqué que fueran congruentes, que no fueran los ejercicios tradicionales, individuales o en equipo que eran parte de la materia. Esto los motivó a cambiar ese pensamiento. Hubo mejores comentarios en la ECOA, que es la encuesta que se aplica al final de los cursos bueno, en las materias del TEC. No les platiqué que esto fue una experiencia mía como docente en el TEC de Monterrey, en uno de sus campus, Campus Santa Fe. Entonces, los comentarios eran mejores de los estudiantes con respecto a la clase. Por otro lado, ellos estuvieron más conectados con estar monitoreando su avance porque estaban continuamente revisando cuántos puntos habían logrado, cuántos puntos les faltaban por acumular y estuvieron más conectados. No se trataba nada más de una visión parcial de cuánto saqué en la tarea, cuánto saqué en el parcial, sino que era una carrera constante y ellos tenían forma de ir monitoreando cómo se iba dando este avance. Por otro lado, bueno, esto me sirvió como una conexión entre ellos y como una preparación de lo que sucedía en el ambiente virtual con lo que sucedía dentro del salón de clases. Entonces, esto me ayudó a dar mayor congruencia al respecto. Y finalmente, bueno, pues yo creo que esa fue una etapa temprana de la aplicación de la gamificación. Creo que podríamos empezar aplicando la gamificación en actividades cortas, en el diseño de estas actividades cortas, aplicando las dinámicas de las que les hablé o las mecánicas del juego, pero también podríamos llegar hacia una transformación total. Si tuviera que calificar, yo creo que a un nivel intermedio, un poquito por ahí abajo, pero hay muchísimas cosas más que se pueden hacer, tomando en cuenta la tecnología con la que contamos, que cada vez va siendo mucho mejor, va siendo más integrable, los ecosistemas de aprendizaje, por ejemplo, bueno, ahora desde el punto de vista de Blackboard, les cuento que creo que hay muchas cosas que podemos hacer porque hay muchas integraciones que nos permiten generar este escenario, pero la clave está precisamente en el diseño de la experiencia.
Entonces, si se fijan, sí, yo hice uso de la tecnología, pero la tecnología me ayudó a llevar esta historia hacia mis estudiantes, a dar seguimiento en esta historia y bueno, eso es lo que me llevo y lo que seguiré implementando. Estoy contenta con los resultados, pero también retada y con muchas ideas para muchas cosas nuevas que se puedan hacer. Espero que esto les sea de utilidad, que les dé ideas de cosas que pueden hacer. Yo quiero agradecer, pues, de forma importante a mis gurús en esto, que fueron profesores del campus Toluca, del TEC de Monterrey, que empezaron todo esto a partir de un curso que yo pude tomar de el, en busca del juego no tan perdido. Ahí es donde entendí realmente cómo estaba en mis manos empezar a diseñar experiencias gamificadas para mis estudiantes a partir de los recursos con los que yo contaba. Y bueno, me da gusto compartir esto con ustedes. Muchas gracias.